poesía. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué habéis entendido, retenido de esta, comprendido de este video? Que todo comenzó con el conflicto de la hija como de don Julián, ¿sí? Muy bien. Florinda, hermosa, y se casó con don Rodrigo, ¿sí? ¿Se casó? Oh, no, como era, ¿cómo se dice? Don Rodrigo la desfloró. Desfloró. Sí. Y había un conflicto sobre eso y así comenzaba con la batalla en Guadalupe en 711. Ya. Una pregunta, los Sí. musulmanes invadieron toda la península, ¿no? Entonces, ¿o no? Excepto por Asturias, ¿no? Sí. ¿Pero qué estaba pasando en Lusitania, en futuro Portugal? No existía todavía. Okay. Portugal existe a principios de 1580 solo. Okay. O sea que se llama la península ibérica. Pero Rodrigo huyó dice que En Lusitania, ¿no? Lusitania. Así que sí que había una región que era como... Okay. El actual Portugal. Sí. Okay. ¿Qué más? Guillermo. Bueno, que la invasión comenzó, bueno, pues sí, o sea, bueno, cuando cuando don Rodrigo contactó a Musa para vengarse cuando don Julián contactó a Musa, que era el líder de los árabes berberes que estaban en Marruecos, ¿no? Sí, En Túnez. sí. Que el líder era Musa, los contactó para vengarse de don Rodrigo y que lo ayuden a llevar el ataque a la corte, bueno, a Toledo, ¿no? Y bueno, y estaba Tarek también. Tarek era la mano derecha de Musa, que era el general militar. Sí. Era el líder militar y bueno, y que los árabes, aunque eran pocos, ellos tenían como que estaban muy avanzados en la tecnología o sea, eran muy buenos los jinetes eran muy buenos, tenían la tecnología, bueno, de los caballos son muy buenos y tenían como que muchas estrategias de ataque para diferentes situaciones. Y lo que hicieron fue llegaron en barcos a lo que ahora se llama Tarifa, que lo nombraron después de Tarek, Tarifa, y que también está cerca de donde ahora es Gibraltar, que también nombraron por Tarek. Gibraltar, que quiere decir Jabal. Tor. ¿Qué es Jabal? Jabal, la montaña. Okay. ¿Sabéis cuántos kilómetros separan a Marruecos de España o los continentes, África de Europa? Son como 30, ¿no? No, Es muy menos. poco, es muy poco, sí. No, 15. Okay. 15 y cada vez la punta de África se acerca por movimientos tectónicos que se acerca más a Europa, o sea, bueno, en muchos miles de años se puede acercar, o sea, y ahora desde Marruecos hay barcos como cada hora que van a Tarifa o a Algeciras. A Tarifa son como menos de 40 minutos por barco, hay barcos como taxis, barcos, y uno puede ir de Tánger o de Ceuta a pasar el día y a regresar de Marruecos, o sea que ahora está y como sabéis también no son solo barcos turísticos que cruzan el estrecho, sino también barcos de inmigrantes que mueren. ¿Qué más? ¿Qué habéis retenido? ¿Qué os llamó la atención sobre este?
Me pareció muy interesante que después, o sea, después de las primeras batallas, cuando empezaron a conquistar la península, finalmente logran, no me acuerdo el nombre del tesoro, el tesoro que Sí, de los eso de los 250 visigodos, dinares, sí. que llamó la atención de muchos más voluntarios y poco a poco fueron tomando la península. Ujú. Esto ocurre siempre en las guerras, los tributos, ¿sabéis? Y también. veía en la mapa como solo El tomó mapa. 2 o 3 años para tomar casi toda la península. Es como Sí, súper- bueno, la verdad son ya, pero hasta, ya más o menos, ya, pero en 723 podemos decir que toda España fue sometida. Ujú. Y normalmente lo que hemos visto, el núcleo de Asturias, primero fue sometido al poder árabe, pero después otra vez la leyenda popular quiso que Musa se enamoró de la hija de Pelayo. Siempre hay una historia de amores allí. Y desde ahí entonces vinieron todas las tropas, no solo de Asturias, porque Asturias tengo ahí mis amigos y por mi tesis se iba casi cada año durante 15 años a estudiar allá, y entonces Covadonga cada año voy allí, y entonces los asturianos son muy, muy, muy orgullosos de eso, dicen, nosotros no somos pero la verdad es que fueron ayudados por todo el norte, por el País Vasco, por los españoles de Galicia, por los gallegos, por muchos españoles, o sea que y de ahí viene el peligro para los musulmanes, sí. ¿Covadonga queda en los picos de Europa? ¿O no? Sí, exactamente, en Asturias. Covadonga es como, bueno, es un lugar de peregrinación. Yo fui, es maravilloso. La naturaleza es muy, muy bonita, hay mucha gente y la cueva extraordinaria, francamente, sí. Cada año cuando puedo voy allí y hacer una excursión de Oviedo allí. ¿Conocéis un poco? Crucé los picos de Europa, de hecho. Sí, los picos de Europa, Granjas de Onís, es un país maravilloso. España, hay que ir a visitar España. No hay solo en Andalucía, en España hay una variedad, como en Marruecos hay una variedad y una riqueza humana extraordinaria. Okay. Y después, entonces, ¿qué hicieron los árabes? Llegaron hasta Poitiers en Francia, hasta Poitiers, hasta 732, y la verdad es que no llega, o sea, los cronistas, y tenemos unos cuentos históricos, o sea, que llegaron hasta las fronteras belgas. Está muy de moda ahora con todo lo que pasa, con los acontecimientos tristes. Y también se quedaron en el sur todo el sur de Francia como más de 50 años, los árabes, sí. Vencieron, se ocuparon Poitiers en 732. Y después todo el condado de l'Aquitaine, en el oeste, hasta el Mediterráneo, o sea, todo este sur fue ocupado por los árabes durante años. Sí. Entonces, ¿qué más? Como dice, como la reconquista comenzó con las Asturias y Covadonga, como el movimiento contra los moriscos. Los musulmanes. Sí, Pelayo, como un jefe visigodo que era uno de los hermanos de Rodrigo. Primo, ¿no? Fue un primo de Rodrigo. Y así, bueno, de ahí nos viene, entonces cuando murió, le sucedió, no sé si su hijo, su hermano,
después que quedó 2 años, después otro, y Alfonso. Se puede decir que Alfonso I, el católico, fue el primer rey cristiano que va entonces a ensanchar este movimiento de reconquista y que va a recuperar toda la España perdida. ¿Okay? ¿Alguna cuestión sobre este video? ¿No? Entonces las fuerzas de los moriscos no continuaron al norte, a Francia, porque había ejércitos como extras en estas áreas, ¿o qué? Como sí. Había fuerzas contrarias, sí. Primero, no podemos decir moriscos, los árabes. Sí. Claro. Y pues lo que sabemos que, bueno, lo que se conoce de la historia es que se pararon a Poitiers. Porque podemos decir que, bueno, ellos ni siquiera los árabes ni siquiera pensaron que van a tener todo este éxito. Cada vez por ejemplo, cuando entraron en Guadalete, pues como la cosa fue muy fácil, las fuerzas del norte de África, bueno, otros gobernadores, continúan enviando tropas y tropas y tropas, pero creo que no continuaron porque había una resistencia, aunque se dice que fueron hasta las fronteras belgas, pero también que tenían que considerar esta rebelión que empezó en el norte, y también había todo este territorio de la península que hay que organizar, que hay que continuar, creo que esto es lo que fue decisivo. Creo que si no hubiera esta, no lo sé, o sea que no puedo inventar la historia otra vez, pero podemos hacer deducciones. Creo que si no hubiera esta resistencia asturiana, a lo mejor hubieran podido continuar más allá. Sí. Si no encontraron, porque Europa en aquel momento fue como dormía de un sueño muy profundo, como se dice, en comparación con la civilización musulmana, lo que ha llegado. Y creo que las circunstancias, ¿sabes? A veces de la historia son a veces sorprendentes, otras, bueno, no podemos analizar, pero yo creo que tenían bastante por hacer con el territorio, y había este movimiento que empezaba, ¿no? Fue una derrota muy grave para ellos, pero ni siquiera se dieron cuenta del peligro. Lo que les importaba era el sur, Andalucía y todo este florecimiento que van a desarrollar. ¿Vale? Entonces vamos sin tardar a estudiar este poema, que es un romance. Vamos a ver lo que es un romance. A lo mejor unos de vosotros, de Guillermo, o que como venís habéis a lo mejor estudiado un poco el romance, que es un romancero. Sí. Entonces, ¿quién me puede decir qué es un romance? Aquí os he preparado algo muy reducido porque no es el tema, pero tenéis que saber lo que es. El romance es una combinación métrica que surgió en España. Los versos son octosílabos con rima asonante en los pares y los demás son sueltos. Poema de tradición oral, narrativo de temas variados según la época, el lugar y las circunstancias. O sea, surgió al final, el romance se conoció en el siglo XIV, 1300 y y son como sabéis, de tradición oral, y son
narraciones, o sea, narran historias épicas, guerras, por ejemplo, las conquistas, etc. Y ¿sabéis lo que es? Son versos octosílabos o hectasílabos. ¿Sabéis lo que es un octasílabo? Bueno, octosílabo, 8 sílabas. Sí, ¿verdad? Hectasílabo, hecta que son... Hectas son 6. 6. Ah, 6. 6 sílabas. ¿Y qué es la particularidad del romance? Es que rima en los pares. O sea que tenemos aquí, ¿sabéis? Un verso, son 2 hemistiquios. Honrar, perdonar, juntar. Ya, el hemistiquio segundo tiene una rima asonante que en ar aquí. Asonante ¿qué es la asonante? Es decir, es el último acento donde cae, por ejemplo, contar, matar, etc. En ar, echar. Sabéis que las palabras que terminan con R, S, tienen el acento en la última. A ver lo que hay después. Entonces, he escogido el poema, el romance que vamos a estudiar hoy, titulado La pérdida de España, o como el romance del rey Don Rodrigo, como entró en Toledo en la casa de Hércules. Entonces, ¿qué tenemos que saber sobre esto? El romance trata, bueno, el romance de la leyenda de don Rodrigo, que eran fijaos, desde el siglo VIII que se repiten, esta tradición oral se canta, etc. Y hasta que se hicieron estos poemas sobre este buen don Rodrigo. Y entonces podemos decir que el romance de Don Rodrigo trata de su historia y alude a 3 episodios muy importantes, legendarios. El primer episodio es el referente a la cava de Hércules, es lo que vamos a estudiar ahora. El segundo, la defloración de Florinda, la hija de Don Julián, y la penitencia que ha sufrido el rey después de la derrota. Entonces, sabemos que Don Rodrigo era el último rey godo, que reinó solo, algunos historiadores dicen que reinó muy poco tiempo, solo 1 año. Esto es lo que sabemos de los cronistas de esta época. Y entonces, la referente a la cava de Hércules, como sabéis, era en aquella época la capital de los visigodos era en Toledo. Y la tradición quiso que cada rey godo tenía, antes de gobernar, tenía que ir a Toledo y que atar una candada, que es un lock, en la puerta de la cava de Hércules. Y la leyenda quiso que Rodrigo entonces no quiso hacerlo. Y entonces todos sus seguidores, la gente, el público que asiste a esta ceremonia de el entronamiento de Don Rodrigo, se sublevaron y abrieron la puerta de la cueva de Hércules
y la tradición quiso que normalmente se debe guardar el secreto de la cueva, que no tenía, y que el rey que le va a abrir va a padecer, va a vivir una desdicha. Y de ahí viene la desdicha de la conquista, bueno, la derrota de los godos. Bueno, esta es la leyenda. Y entonces vamos... O sea, si hablamos de Hércules, el personaje Ya, ¿no? ya mitológico, sí. Es decir, porque ¿cuál era la importancia? O sea, ¿cómo ganó la cueva de Hércules? ¿Cómo llegó a tener esa importancia? Porque... Solo porque no tenía que abrirla, y bueno, la abrió, y ahí se descubrió, vamos a descubrirlo de ahí viene la desdicha, de ahí viene como el presagio, ¿sabes? Como algo que no debía hacer, que hizo, y de ahí le siguió esta idea de que los dioses, o por no someterse a la tradición, es como el punishment. ¿Y desdicha significa como una maldición? ¿No? Sí, una maldición, exactamente. Más bien maldición, sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere leer? Empezar por leer. Las chicas antes. La pérdida de España, romance del rey, Don Rodrigo como entró en Toledo en la casa de Hércules. Don Rodrigo, rey de España, por la su corona honrar, un torneo en Toledo ha mandado pregonar. 60.000 caballeros, leo como leo Sí, español antiguo, okay. 60.000 caballeros, en él se han ido a juntar, bastecido el gran torneo, queriéndole comenzar. Vino gente de Toledo, para huellas de suplicar, que a la antigua casa de Hércules quisiese un candado echar, como sus antepasados lo solían acostumbrar. El rey no puso el candado, mas todos los fue a quebrar, pensando que gran tesoro Hércules debía dejar. Entrando dentro en la casa, no fuera otro hallar, sino letras que decían, rey, has sido por tu mal, que el rey que esta casa abriere a España tiene que mar. Un cofre de gran riqueza hallaron dentro un pilar, dentro de él nuevas banderas con figuras de espantar. Alarahues de caballo, sin poderse menear, con espadas a los cuellos, ballestas de bien echar. Don Rodrigo, pavoroso, no curó de más mirar, vino un águila del cielo, la casa fuera a quemar. Luego envía mucha gente para África conquistar, vellente y 5.000 caballeros dio al conde don Julián, y pasándolos el conde, corría fortuna en la mar, perdió 200 navíos, 100 galeras de remar, y toda la gente suya, sino 4.000 no más. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de empezar por la división de temática de este poema, ¿qué os parece primero de primera vista y cuáles son las dificultades? ¿Hay algo que nos pareció muy claro ahí? Entonces era como normal de usar el X en lugar de la J y de huir, Hércules de huir, como decía o... Como debía. O debía, ok. Sí, la U en vez de una P. Ya. Esta es la evolución de la fonología española, o sea que además como evolucionó la J. Sí. Porque el portugués y el catalán han mantenido la X. Exactamente. En Barcelona todavía... Y eso son las peculiaridades del romance. El mantenimiento de la F en vez de la H, la V en vez de la V, la V en vez de la U, etcétera, etcétera. Aquí envía. ¿Qué significa cuando dice en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el 10º verso para a huella de suplicar? Abel, o sea, ¿qué palabra o qué expresión? Esa es una de las únicas que no puedo descifrar. Para haber
a verle, A verle a verle, a verle, a verle. Para haberle de suplicar. También me parece interesante que la S suave son dos, es una doble S. Exactamente, existía la doble S también. Que Muy existe bien. también en catalán. Sí, Bueno, las CSD. y eso, en español no la se usa. CCDH, que vamos a encontrar todo eso en nuestros manuscritos. Por eso estudiamos eso no como preámbulo. Sí, exactamente. Decían la Z también. Por ejemplo, las banderas, como las banderas. Hoy comenzar con la, ¿cómo se dice? El La C. silla. Ballesta, cecería, Sí. cecería, las ballestas. ¿Qué es una ballesta? Es como un... ¿Cómo se llama en inglés? sí. ¿Sí? Como una, No es una bayoneta, un segundo, perdón. no, como una flecha muy antigua, como las Sí. flechas, como las lanzas. como Como muy que- antiguas. No es el Ciro que tiene... Sí, que no, lanza una que- flecha. Sí, una sí, flecha, sí. ¿no? Pero... Espera, se llama... Es un arma antigua. Internet. Ok, Sí. como bayoneta. Ballista. Ok, Sí. como en inglés, Sí. ballista. Sí. Pero estas no. Obviamente esto es un poco más moderno. Sí. Han pasado varios siglos. Sí. Podemos buscar una Sí. belleza antigua, pero sí. Exactamente. Esa es la idea. madera, ¿no? El concepto. Mira, don Rodrigo Pauroso. Pauroso. Amoroso. Ujú, La Y a veces como Sí, 20. también. ujú. Ido también. La Y en vez de la I. Muy bien. En vez de Don Julián, Don Julián. Don Julián. Mm. Exactamente. ¿Y hay una contracción con BN? ¿Como Ben o qué? Es Un uno. torneo. Ok. Ok. Desde- La V como un torneo. Ok, entonces vamos a ver un poco lo que dicen estos versos, este romance. Pero está... Don Rodrigo, rey de España, por su corona honrar. O sea que aquí nos pone en situación. Estamos en la coronación de Don Rodrigo. ¿Okay? Un torneo en Toledo ha mandado pregonar. ¿Pregonar aquí? Ya no se usa, ¿no? Proclamar. Ya no se usa así, por lo menos con esa connotación. Porque Ya. aquí es como ha mandado, ¿no? Sí, Organizar y traer. Sí, sí, gente. ha mandado Pero vocear, ahora pregonar es publicar. más- O sea que estamos publicando, oye, Sí, gente, expandir, llevar la Sí. noticia. Ok. venid, está el coronamiento de Don Rodrigo. ¿Okay? Y también pregonar lo vamos a encontrar en los textos aljamiados, es cuando el almuédano pregona y llama a la sala. Entonces, sí, pregonar. pregonero. El pregonero. O sea, han mandado pregonar 60.000 caballeros. O sea, daros cuenta que son numerosos. En él se han ido a juntar, bueno, ahí la idea que todos se juntaron para participar a este evento, a esta gran manifestación que reside en el coronamiento de Don Rodrigo. Bastecido en el gran torneo, queriéndole comenzar. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el aféresis. El aféresis cuando se elimina la primera, aquí es abastecido. Abastecer, ¿sabéis lo que es un abastecer? ¿Qué es abastecer? ¿Qué es abastecer? Es Prever, como equipar, satisfacer, o sea, llenar, como que, llenar, como que equipar. provide enough. Sí. El gran torneo queriéndole comenzar. Vino gente de Toledo para haberle de suplicar. O sea que para la gente, para suplicar, para llamar, para aplaudir este gran rey.
que a la antigua casa de Hércules quisiese un candado echar. Es lo que os he dicho. O sea, aquí la tradición quiso que en este coronamiento el rey va a poner otra cadena a la cueva de Hércules. ¿Y por qué? A lo mejor es un símbolo para guardar el secreto de esta cava. ¿Es una tradición de los reyes pasados también? De los godos, de los godos. Pero también será para un símbolo del matrimonio, ¿no? El candado, ¿no? Cuando se echa. O sea, poner un candado más. ¿A dónde? ¿En una casa? O sea, en o sea que. No lo sé. Francamente, este símbolo no lo sé. Mas todos los fue a quebrar, pensando que gran tesoro Hércules debía dejar. Y en vez de... Entonces, ¿qué hicieron? Pensando en el gran tesoro que debía haber dentro de la casa de Hércules, decidió no poner el candado sin abrir todos los candados. Entonces la gente quebrantaron y pensando que había un tesoro, que esta cueva encierra un tesoro. Que Hércules ha dejado. Entrando dentro en la casa, no fuera otro hallar. ¿Está bien? ¿Qué significa? Hallar, encontrar, o sea, no fuera otro, no encontraron nada. No encontraron, sino letras que decían: rey ha sido por tu mal, que el rey que esta casa abriere a España tiene que quemar. Y ahí tenemos la maldición, o sea, unas letras que dicen eso. Esta tradición también la tenemos en la tradición árabe reportada por Ar-Razi, un cronista árabe, y que dice que cuenta casi lo mismo. Un cofre, ¿qué van a encontrar? Un cofre de gran riqueza. Hallaron dentro un pilar, dentro de él nuevas banderas con figuras de espantar. Entonces, ¿qué me podéis decir sobre estos versos? ¿Había tesoro o qué? Como algo de... Había un cofre, ¿ok? ¿Y qué había en este cofre? ¿Figuras? Sí, de gran espantar, o sea, figuras que daban miedo, ¿no? Sí, que dan miedo, como... Y la pregunta es, ¿dentro de nuevas banderas o se encontraron nuevos símbolos, nuevas... O sea, okay. Sí. Entonces, un cofre de gran riqueza, hallaron dentro un pilar, dentro de nuevas banderas, las banderas, en estas banderas había estas figuras de gran espantar. A mí me parece que... Es como un dibujo o algo tejido en las banderas. No está haciendo referencia a como que unas líneas anteriores donde dice que España se va a quemar, y pues estas son como que las nuevas banderas y les da espanto porque son como que las nuevas naciones que van a... O sea, lo que viene después de los árabes, o sea que es como si esta historia de la conquista de España fuese a contar. Dentro de nuevas banderas con figuras de espantar, el espanto, no sabéis lo que es. Alárabes de caballo, los árabes de a caballo, sin poderse menear. Bueno, claro, porque son dibujos, son imágenes. No menear, o sea que no pueden agitarse, moverse. Con espadas a los cuellos, ballestas de bien echar, o sea que aluden aquí, que son muy bien armados estos caballos. Todo esto se describe en el dibujo que está en las banderas, que está en el cofre, y ahí tenemos
esta tradición de narración de cuentos como en los 1001 noches, o sea que tenemos el encerramiento de un cuento en otro, etcétera, etcétera. Es un estilo que se usa mucho en los cuentos de 1001 noches y en los cuentos árabes en general. Don Rodrigo, pavoroso, no curó de más mirar. No podía mirar más. No voy a seguir podía, mirando. no, que estaba muy espantoso, que no curó, es que estaba, tiene miedo. ya, es como si fuese ciego. Vino un águila del cielo, la casa fuera a quemar. Estos son la maledicción, el símbolo del águila del cielo y la casa fuera a quemar. Entonces, ¿cuál es la referencia a Florinda? Aquí no. Aquí Es que... Aquí son tres partes. El episodio, lo que vamos a estudiar es solo la referente a la cava de Hércules, porque es muy importante que, bueno, yo lo encuentro importante, pero si queréis podemos también estudiarlo. Quería que este es muy, muy importante desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista, narra un poco cómo se hizo, o sea, la ficción también llega a la verdad más o menos histórica. Luego envió mucha gente para África conquistar, y fue. O sea, don Rodrigo, después de este evento, como llegaron las noticias de Ceuta con estos árabes que entraron, entonces envió 25.000 caballeros, dio al conde don Luliano. O sea que envió un ejército para reforzar al ejército de Luliano. Y pasando el conde corría fortuna en la mar, perdió 200 navios, 100 galeras de remar. Las galeras de remar, ¿sabéis qué es? Bueno, ya, Como los barcos de los griegos, ¿no? Toda la gente suya, sino 4.000 no más. Y ahí nos cuenta exactamente la derrota de los visigodos, la derrota de don Julián, pero lo que sabemos, hay muchas historias sobre el final de don Rodrigo. Los hay que dicen que se fue a vivir en tierras de Lusitania, lo que es hoy Portugal, que hay una tumba, como hemos visto, que lleva algo escrito como la tumba es la de don Julián. Otros dicen que se echó en una fosa llena de serpientes para suicidar. Otros dicen que se fue a peregrinación y que encontró el Papa y después regresó y no sé qué. Bueno, hay muchas. Lo que podemos retener de todo eso es que el pobre don Rodrigo pues colaboró de manera o de otra a la entrada de los musulmanes en España. Aquí también tenemos, no sé si tengo el texto en prosa que podéis también estudiar, no vamos a estudiarlo porque no tenemos mucho tiempo y para seguir el programa, para quedar fieles al programa. Entonces, la próxima vez, como podéis ver, vamos a... ¿qué es esta? Vamos a estudiar la Reconquista. Y de la Reconquista, ¿quién dice Reconquista? Vamos a decir el Cid Campeador. Vamos a estudiar un poema del Cid Campeador que inició la
es una figura muy importante en la historia y en la literatura árabe. Y entonces, española, perdón. Y entonces vamos a consagrar la segunda parte de la clase al circo. Muchísimas gracias. Gracias. Os veo el viernes. Lo que voy a hacer es también escribir